Muy buen día, yo soy María Dolores Carboni Verdugo del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Mexicali. El día de hoy vengo a platicar con ustedes acerca del uso racional de pruebas de laboratorio en el diagnóstico y tratamiento médico. Principalmente me gustaría que revisáramos un poco acerca de la misión que tiene nuestra institución, ya que si la conocemos sabemos que es una institución comprometida con la previsión y el bienestar social, con solidez financiera para responder a los derechos de los trabajadores del Estado y los municipios, con una infraestructura suficiente y el recurso humano competente que actúe bajo los estándares de calidad y seguridad, siempre apoyados en tecnologías modernas e innovadoras con un sistema gerencial que refleje una óptima operacionalización de sus procesos médicos y administrativos. Todo encaminado a la satisfacción de nuestra derechohabiencia. ¿Por qué les platico de la misión? Porque si ustedes se dan cuenta, dentro de la misión viene que nosotros debemos de optimizar para dar el servicio con calidad, seguridad y apoyándonos en las tecnologías modernas e innovadoras. Nosotros nos podemos jactar que nuestro laboratorio es de tecnología moderna e innovadora. En la medicina moderna, las pruebas de laboratorio o las pruebas de diagnóstico, las imágenes o inclusive los procedimientos invasivos ocupan un lugar importante en la toma de decisiones clínicas en torno a establecer un diagnóstico. ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? ¿Por qué? El uso excesivo de las pruebas de laboratorio contribuye a una forma sustancial a los gastos de atención médica y expone de manera potencial a daños innecesarios a los pacientes. ¿Cómo hace esto? La importancia del laboratorio clínico debemos de mencionar que sustenta por un lado en su peso clínico, ya que es una herramienta más utilizada. Se dice que el 80% de las decisiones clínicas está presente una prueba de laboratorio. Y por otro lado, el consumo de los recursos en el sistema de salud también tiene que ver en una proporción del 11 a 12% del costo en los hospitales. El laboratorio tiene como objetivo contribuir a 3 puntos importantes en la atención médica. Primeramente, lo que es al cibrado, ¿sí? Segundo, lo que es el diagnóstico. Y en tercer lugar, a lo que es la valoración y el seguimiento de la respuesta de un tratamiento. En las tres áreas en donde contribuye el laboratorio, es para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de la evolución de una enfermedad. Las pruebas diagnósticos son herramientas que nos ayudan para una decisión clínica, como ya lo habíamos comentado, de manera que su uso se considera inapropiado cuando éstas no aportan ninguna información para tomar esa decisión clínica. Entonces, nosotros podemos establecer como un uso inapropiado si el resultado no responde a la pregunta que el clínico se había hecho antes de la solicitud. Si le sirve para decidir alguna acción terapéutica que beneficie al paciente y la omisión de otras cuyo resultado sería relevante para el proceso en cuestión. El uso inapropiado es cuando ninguno de estos 3 puntos nos brinda el resultado, la prueba de laboratorio que nosotros solicitamos. Hay estudios recientes que nos muestran que las pruebas de diagnóstico de poca contribución o bajo valor todavía se usan y representan una parte sustancial del total de gastos en la atención médica. En la actualidad, la mayor parte de los comentarios críticos referentes a la utilización impropia de los recursos de laboratorio están centrados a la sobreutilización o al abuso de la solicitud de pruebas de laboratorio, más que la subutilización. Hay
resultados de auditorías en los expedientes del paciente en donde la evaluación de los resultados del tratamiento y principios lógicos parece que en realidad los clínicos solicitan las pruebas de laboratorio con mayor frecuencia que lo necesario, por lo que una práctica apropiada se define como aquella que reduce al mínimo el uso de los recursos de laboratorio, proporcionando un beneficio para el paciente. Por lo tanto, cualquier desviación a esta práctica se puede clasificar como un uso inapropiado, y ese uso inapropiado puede ser subutilización y sobreutilización. También tenemos datos en la bibliografía que nos dice que la subutilización evita que se instituya una estrategia establecida y la sobreutilización conduce a gastos de laboratorios mayores de lo necesario. ¿A qué se refiere con la subutilización? A la estrategia establecida, que quiere decir que la prueba de laboratorio que no se hizo no nos va a brindar información para poder realizar el diagnóstico adecuado, o que nos va a faltar, ¿no? Y esto puede llevar a consecuencias del paciente o inclusive también a gastos innecesarios, porque podemos tener al paciente más tiempo hospitalizado. En el caso contrario, con la sobreutilización, pues ya por ende nos cuesta la prueba, y sobre todo si no nos da un beneficio para el diagnóstico o el seguimiento de la evolución de la enfermedad, pues nos va a brindar información errónea que también nos va a proporcionar, más bien nos va a dar la consecuencia de que el paciente esté más tiempo en el hospital, y sobre todo pues que haya más gastos. El gasto en el uso excesivo por inadecuado o innecesario del laboratorio pueden ser por varias razones. ¿Por qué pedimos una prueba? ¿Sí? En ocasiones pueden ser por cuestiones médico-legales. ¿Qué ocasiones pueden ser? Una antidoping, para alguna demanda, etcétera, ¿no? Por tiempo la pedimos porque de aquí que tengamos que entrar al expediente y buscar, etcétera, pues hay que pedirla, ¿no? Para que la vuelvan a hacer. Por temor, ¿a qué nos referimos con temor? Es que, ¿qué tal si está mal y yo no la pedí, ¿no? Para mayor cibrados, pues cuando estamos haciendo alguna pesquisa de alguna enfermedad, por alguna presión que el mismo paciente inclusive nos pueda decir, doctor, una prueba de embarazo, doctor, hágame la prueba del COVID, etcétera, ¿no? Son presiones que el mismo paciente nos puede dar, o inclusive podemos tener otro tipo de presiones para poder solicitar una prueba de laboratorio. La inseguridad, pues también es válido, ¿no? Que tengamos una inseguridad acerca de cómo poder establecer el diagnóstico adecuado, si me sirve o no me sirve esta prueba. También puede ser tácticas dilatorias, o sea, para poder posponer una cirugía, posponer una atención médica. Pueden ser tácticas dilatorias, ¿no? Repeticiones injustificadas, ahí pues lo dice el mismo nombre, y hábitos obsoletos, que también esto es muy común cuando no nos actualizamos en relación a qué pruebas son las que se deben de utilizar ahora para hacer algún diagnóstico o seguimiento de alguna enfermedad. Comprender el impacto que tienen las pruebas de laboratorio en el gran rompecabezas de la gestión sanitaria es todo un desafío, y en un país como el nuestro más. Estas representan una pequeña parte del gasto en atención médica en los diferentes presupuestos públicos y privados en el sistema de salud. Así dice la revista de Patología, una pequeña parte del gasto en atención médica en los diferentes presupuestos públicos y privados. Pero ahorita, conforme vayamos avanzando con la plática, les voy a dar algunos datos en donde esa pequeña parte se convierte, en mi muy particular punto de vista, en un gran gasto el que nosotros hacemos, ¿no? A lo mejor si estamos comparando a Estados Unidos con Iztecali, pues definitivamente pues no es nada el gasto que nosotros representamos ante esta publicación. Sin embargo, si lo vemos al revés, pues es mucho más, ¿no?
Los resultados de las pruebas de laboratorio tienen una repercusión significativa para el control, diagnóstico y tratamiento del paciente. Esto nos va a llevar a que también podamos nosotros establecer gastos. Control, diagnóstico y tratamiento son 3 formas de gastar. En un estudio se estimó que las pruebas de laboratorio in vitro representaban solo el 2.3% del total destinado a todos los demás costos de atención médica en Estados Unidos. 2.3 dices, ahí es bien poquito, pero esto generaba 82.700 millones de dólares. Entonces, ¿dónde quedó lo de pequeña, no? Volviendo al por qué o qué tenemos que tomar en cuenta para poder mejorar el uso racional de las pruebas de laboratorio. Yo considero que es importante hacernos varias preguntas. La primera, ¿le han hecho ya esta misma prueba? ¿Sí? O sea, si tenemos a nuestro paciente enfrente, debemos de evitar la duplicidad de las pruebas. Si ya se la han realizado, ya sea en otro hospital o en consultas externas o en urgencias, aquí nosotros tenemos la facilidad de tener el expediente electrónico que podemos revisar todas las clínicas de nuestra institución y también los servicios, ya sea consulta externa, urgencias, la UCI, etcétera, ¿no? La segunda pregunta, ¿necesito la prueba? Pedir pruebas complementarias que seguramente no alterarán la atención del paciente bien porque los hallazgos positivos que se esperan obtener suelen ser irrelevantes. ¿Para qué vamos a solicitar esa prueba si no le aporta ningún beneficio al paciente, ¿no? Otra pregunta es ¿esta es la prueba más adecuada? Debemos de evitar realizar pruebas inadecuadas y considerar si otra prueba puede aportar más información o la misma información de la manera menos agresiva para el paciente, en este caso. O también que no nos cueste, porque ahorita estamos hablando de la optimización, del uso racional. Desde luego, siempre vamos a tomar en cuenta a lo que es el paciente, ¿verdad? Porque es el principal objetivo de nuestra atención médica, pero en este caso también que no nos cueste más de lo que ya nos va a costar la atención médica, ¿no? Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es, he incluido la información mínima sobre el caso en su solicitud, la solicitud. Sí, ¿por qué la solicitud es importante? Porque cuando llega al laboratorio, nosotros ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros vemos la solicitud de laboratorios contra el diagnóstico médico, ¿no? No dar la información clínica necesaria o no plantar cuestiones que las pruebas de diagnóstico deben resolver, ¿no? Pueden ocasionar determinaciones analíticas o pruebas incompletas o inadecuadas. En el caso del laboratorio, por ejemplo, cuando nosotros como químicos nos piden una prueba de, no sé, de funcionamiento hepático y que no nos da, muchas veces nosotros por el hecho de que no nos da, metemos otras pruebas y ahí estamos gastando para poder brindarle la información adecuada al paciente. ¿Y cómo podemos meter otras pruebas para ver que el por qué no nos dan? Con el diagnóstico y la información que trae la solicitud, ¿no? Otro punto a tomar en cuenta es si se están realizando demasiadas pruebas complementarias. En muchas ocasiones existen un exceso de pruebas complementarias. Algunos médicos recurren a pruebas más que otros, ¿no? A algunos pacientes se les tranquiliza someterse a exploraciones complementarias, ¿no? Que si tengo esto, no, pues hágame glucosa, urea, creatinina, colesterol, ácido úrico, todo lo que se pueda para ver cómo ando, ¿no? Entonces, realmente es necesario para lo que yo estoy atendiendo hacer demasiadas pruebas complementarias. Es muy bueno que estas cuestiones básicas lo las contestemos antes de realizar una solicitud de laboratorio, ¿no? Por otro lado, es bien importante pues la anamnesis y la exploración física del paciente, porque esos son los pilares fundamentales en el proceso de un diagnóstico médico, ¿no? Siendo nada más o tomando en cuenta que las pruebas de diagnóstico solamente son una herramienta complementaria para que ustedes como médicos tomen una decisión en su consulta. En cualquier
punto en cualquier servicio, ya sea medicina general, medicina especializada, en hospitalizados, ya sea en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ya sea en urgencias, en quirófano, en la UCI, en cualquier punto, siempre la clínica va a ser importantísimo. Y las pruebas de diagnóstico serán la herramienta complementaria para la toma de decisiones. Muy bien. Entrando un poco a el análisis de los datos que tenemos nosotros, podemos ver en muchos de los estudios que revisamos, algunos ya con algún tiempo, ¿no? En donde se dice que se consideró útil un examen cuando cumplió algunos de los siguientes requisitos. O cambió, o corroboró, o descartó el diagnóstico principal. 2. Indujo algún cambio en el tratamiento o en la decisión de hospitalizar o no al paciente. 3. Ayudó en una evaluación preoperatoria. Y 4. Dio pauta para hacer un diagnóstico que no estaba en mente, no sospechado clínicamente. Entonces, un examen se considera como no útil cuando no cumple estos criterios, o cuando se tomaron las decisiones pertinentes sin consultar un resultado. Entonces, ¿para qué vamos a tomar una solicitud de este tipo si nosotros tenemos que actuar antes de poder contestar estos 4 requisitos, ¿no? Aquí podemos ver en esta figura la utilidad de los exámenes de urgencia según criterios de evaluación clínica, que son los criterios que les acabo de compartir. Ahí están los que son útiles, los que son inútiles y los que son dudosos, ¿no? Y si se fijan, este tema lo hemos venido platicando desde muchos años atrás, ¿no? Porque aquí esta referencia es de varios años atrás, ¿no? Aquí les pongo yo un ejemplo en una solicitud de una muestra de urgencias. Si se fijan aquí, me están solicitando una biometría hemática y una prueba de nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica y un examen general de orina. ¿Ok? Este es en urgencias. Pero si se fijan, aquí el diagnóstico de este paciente es lumbago no especificado. ¿Por qué le estamos pidiendo estos estudios a este paciente con este diagnóstico en urgencias? Es para reflexión. Muy bien. Y volvemos, y si le ponemos número a todo esto, a esta gráfica, a lo que es útil, a lo que es inútil o a lo que es dudoso. ¿Cuánto gastamos útilmente y cuánto podríamos gastar inútilmente? Muy bien. Volviendo a las solicitudes que nos hacen en Iztecali. Tenemos esta solicitud donde nosotros estamos viendo a un paciente en una consulta externa, ¿sí? En un servicio ordinario con un diagnóstico de hipertensión arterial. Tenemos una solicitud realizada de 20 pruebas de laboratorio. De estas pruebas de laboratorio vamos a darle un énfasis a lo que es la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué me pongo con la hemoglobina glicosilada? Porque es una de las pruebas en donde Iztecali más gasta, ¿sí? Ahora, ¿está bien indicada en este diagnóstico? Aquí puede haber dos situaciones. Que tengamos un subregistro y el diagnóstico no sea el adecuado y por eso le estamos pidiendo todos estos laboratorios, o realmente este es el diagnóstico y le estamos pidiendo estas pruebas que no son para este diagnóstico, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos algunas pruebas que no tienen nada que ver con el diagnóstico adecuado. La hemoglobina glicosilada es la prueba de mayor gasto anual en Iztecali. El 8% de el gasto en pruebas de laboratorio en el año corresponde a 5 millones de pesos que se gastan en hemoglobinas glicosiladas. ¿Cuántos diabéticos tenemos? ¿Sí? Todos estos están en control, por eso, ¿por qué hacemos
tantas hemoglobinas glicosiladas, porque estos 5 millones de pesos equivalen a 50,000 o 60,000 pruebas de hemoglobina glicosilada al año. ¿Realmente se necesitan? Sabemos que la hemoglobina glicosilada es una prueba que se debe de hacer cada 3 meses porque es lo que nos brinda la información. Entonces, ¿cuántos diabéticos tenemos? ¿Están en control? ¿Realmente necesitamos hacer 60,000 pruebas de hemoglobina glicosilada al año? ¿Sí? En Iztecali, al mes, era al mes, porque aquí ya estoy presentándoles lo que tiene que ver con los datos de Iztecali en dinero, ¿no? Sí, Ensenada el 20%, Tijuana el 37% y Mexicali el 43%. Como hace un momento les mencioné, la hemoglobina glicosilada es un examen de sangre para diabetes tipo 2 y también a veces la utilizan para prediabetes y mide el nivel promedio de glucosa o azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. ¿Realmente necesitamos gastar esta cantidad de dinero en hemoglobinas glicosiladas? ¿Cuántos diabéticos tenemos en Iztecali? Aquí tenemos otra solicitud en donde nosotros también tenemos, ahora sí, un diabetes no insulino dependiente. Y aquí estamos solicitando la hemoglobina glicosilada. ¿Cuándo le tendríamos que volver a solicitar la hemoglobina glicosilada a este paciente? Pero ahora vamos a ver más de cerca esta solicitud. ¿Qué vemos aquí? Hormonas tiroideas. ¿Por qué le estamos pidiendo hormonas tiroideas en esta ocasión al paciente? ¿Sí? Ahora, es bien importante también remarcar en qué servicio se debe de indicar qué prueba. Si es primer nivel, hay pruebas para primer nivel. Si es segundo nivel, hay pruebas para segundo nivel. Sin embargo, aquí nosotros podemos tener las pruebas tiroideas solicitadas en primer nivel y en segundo nivel por igual. Que si no me equivoco, ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver que el primer nivel es el que más solicita pruebas de laboratorio de hormonas tiroideas, ¿sí? Pero tenemos un diagnóstico de diabetes. ¿Por qué T4 libre, no? ¿Por qué hormona estimulante de la tiroides? ¿La hemoglobina glicosilada? Claro que sí. Aquí tenemos otra vez aquí dice que estamos haciendo un examen de pesquisa, es un simbrado lo que estamos haciendo aquí, pero ¿un simbrado de qué? Porque la hemoglobina glicosilada corresponde a este diagnóstico, pero otra vez estamos con las tiroideas. ¿Por qué las tiroideas? ¿Sí? En consulta externa, en primer nivel, en una unidad médica. Y aquí vamos otra vez a ver, 12 millones, casi 13 millones de pesos se consumen con pruebas tiroideas. Y la mayor parte es en primer nivel. A lo mejor tiene que ver por cómo está fundamentado la manera de manejar el paciente, ¿no? Va a primer nivel, te voy a mandar con el especialista, con todos los estudios para que no batalle el especialista. Sí, no batalla el especialista, pero va a haber muchos estudios que a lo mejor no necesita el especialista en ese momento y que no hay necesidad de que el médico de primer nivel los haya tenido que solicitar, ¿no? Otro ejemplo muy importante aquí es los factores, los tumorales, los estudios de tumorales. Aquí tenemos una solicitud del servicio de laboratorio en donde nosotros estamos viendo que es una enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho. Aquí lo que al parecer nos pudiera decir esta solicitud es que están haciendo una pesquisa de a ver si hay algún indicio de cáncer, ¿no? Pero aquí le pidieron todos los tumorales que existen, ¿no? Otros estudios dicen que el manejo de los tumorales no es el adecuado y generalmente se utilizan de una manera exagerada para poder hacer el diagnóstico del cáncer, ¿sí? Aquí en el caso de Iztecali nosotros gastamos 3,166,000 pesos en
antígenos sea 125, el 19,9, el prostático, etcétera, ¿no? Entonces, es importante revisar qué es lo que no nos estamos contestando para hacer la solicitud, ¿no? Por otro lado, ¿por qué se solicitan pruebas de laboratorio en uno o en otro servicio? Vamos a platicar un poco de lo que es la UCI, ¿sí? ¿Qué estudios se deben de utilizar en la UCI, la unidad de cuidados intensivos? Una razón obvia es que el paciente requiere una frecuente evaluación para estar revisando la evolución del mismo, ¿no? Para instituir un tratamiento, para evitar que se complique, la incertidumbre clínica y a veces la severidad que tiene la enfermedad en este tipo de servicios nos hacen que se incrementen la frecuencia de los exámenes de laboratorio, que le llamamos de rutina en la UCI, ¿no? Porque son exámenes de urgencia, ¿no? Sí, los estudios pueden ser de rutina o de urgencia, pero en la UCI los de urgencia son de rutina. El 86% de los pacientes que están en la UCI generalmente les piden gasometrías, biometrías hemáticas completas y los electrolitos, que son como un caballito de batalla cada que entra un paciente al UCI. En el caso de Iztecali, nosotros tenemos en el número 9 la gasometría, gastamos 1,5 millones de pesos al mes en gasometrías, 5 millones de pesos en biometrías hemáticas, en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Es bien importante. Aquí, en el caso de las gasometrías, está documentado que es una prueba de laboratorio más frecuentemente utilizada en la UCI, lo cual se ha mostrado en algunos estudios que es a veces excesivo e inapropiado. ¿Por qué? Porque no les brinda información para tomar decisiones en sus pacientes. El uso de guías para solicitar estudios en pacientes en la unidad de cuidados intensivos, la bibliografía nos dice que ha demostrado una reducción por arriba del 59% de ciertas pruebas y colectivamente ha disminuido en un 42%. Lo que nos dice que muchas veces lo que nos hace falta en la toma de decisiones, en la solicitud de pruebas de laboratorio, es guiarnos por lo que ya está establecido, ¿no? Esta reducción que marca la literatura también alcanzó disminución pues, en los gastos y no tuvo ningún impacto negativo sobre la mortalidad, los días de estancia hospitalaria, días de estancia ventilador y tiempo de destete del mecanismo respiratorio de soporte. O sea que realmente lo único que hizo fue disminuir el gasto en las pruebas de laboratorio. También hay estudios que dicen que se estima que el 60% de las pruebas que se solicitan son innecesarias y que solamente el 10% influyen en decisiones clínicas. La solución a este tema es complicada, pues muchas veces cuando un médico cree que esta prueba es necesaria basándose en su independencia y en su juicio clínico, es muy difícil discrepar sin conocer los datos del paciente. Pero sí es posible una acción concertada entre un clínico y el personal de laboratorio para que haya una elección de alguna prueba más adecuada ante una determinada afección para el paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que trabajemos en equipo, el equipo de salud, ¿no? Que el químico clínico, así como el médico, la enfermera, todos nos comuniquemos para poder establecer qué solución es mejor. No quiere decir que nosotros vamos a decidir qué es lo que el médico va a indicar, porque debe de basarse en su juicio clínico, ¿no? Pero también es importante mencionar que existen muchas bibliografías en donde se han diseñado protocolos en los cuales se analizan distintas determinaciones analíticas para una enfermedad. Por lo tanto, existen guías para poder realizar diagnósticos o para poder darle seguimiento a la evaluación de una enfermedad basado en la herramienta que nos da el laboratorio clínico. Por lo tanto, una prueba de diagnóstico es una herramienta que nos ayuda a la decisión clínica y solo debe de solicitarse si su resultado va a ser útil para el médico y le va a permitir decidir una actuación terapéutica.
Sin olvidar esta premisa, hay que desarrollar estrategias para mejorar el uso del laboratorio. Al respecto, podemos mencionar algunas. Por ejemplo, podríamos rediseñar la solicitud médica, podríamos también formar sobre este tema a los médicos, o sea, más capacitación en el uso de las pruebas, en las actualizaciones de qué utilizar y qué no utilizar, en cuáles ya son obsoletas para el diagnóstico o para el seguimiento de algunas enfermedades, en aquellas en las cuales su resultado no le brinda ninguna información para continuar con las decisiones que se deben de tomar en el paciente, ¿verdad? Y también las guías de protocolos o los protocolos elaborados por el consenso de profesionales de la clínica y el laboratorio, o sea, las experiencias que tenemos en los hospitales o en los establecimientos médicos. La ventaja que tiene Iztecali es que tenemos mucha información plasmada en el expediente clínico, en donde nosotros podríamos hacer protocolos elaborados en base a nuestra experiencia clínica y de laboratorio. Es bien importante remarcar este beneficio que presenta nuestra institución. Debemos de echar mano de todo lo que nosotros tenemos para poder brindar una buena atención médica y poder tomar una decisión clínica adecuada en base a las solicitudes que podemos hacer y que éstas sean útiles. Por último, ya para concluir, las pruebas de laboratorio deben de solicitarse. No quiere decir que esta plática es para que ya no se soliciten tantas o para que se reduzcan, sino que debemos de utilizarse para satisfacer una necesidad clínica específica. O sea, optimizar las pruebas de laboratorio para que nos brinden un resultado que sea el adecuado, ¿no? Que la prescripción regular de pruebas innecesarias aumentan los gastos de nuestra atención y no es beneficiosa para los pacientes. Inclusive podemos tener un potencial para dañarlos. Por lo tanto, la invitación con esta plática es a hacer una solicitud de pruebas de laboratorio más razonada, más pensada y que nos brinde más información para poder tomar una decisión adecuada. Muchas gracias.